Paz de Cristo, mis amados hermanos, mucha paz de Cristo. Está escrito, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Vamos a dar inicio una vez más en el nombre del Señor Jesucristo a este tema tan importante acerca de quién es Jesús. Vimos en su primera parte en el estudio pasado. Ahora vamos a ver, Dios es uno, según lo que la Biblia enseña, según lo que la Biblia declara. Y vamos a partir en el nombre del Señor Jesús de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice en el nombre de Jesucristo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Esa es la fe que tenemos, que creemos, que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ese mismo Señor es Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Un Señor solamente. Además está escrito que ninguno puede servir a dos señores. No pudiera haber dos señores a los cuales sirviéramos. Dios, la primera persona, Dios Padre y Dios Hijo, una segunda persona. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6, el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 24, dice en el nombre de Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no podemos tener un concepto de que hay dos señores o de que hay dos personas en la divinidad o que hay tres personas, porque si fueran dos señores, está escrito en la palabra de Dios, dicho por el Señor Jesús, que ninguno puede servir a dos señores. Bien, voy a leer una definición del concepto o de la doctrina de la Trinidad para que entendamos algo que la Biblia no enseña. Pues dijimos en el estudio pasado y lo volvemos a repetir, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Es una definición de los hombres que dice de la siguiente manera: Trinidad, misterio y dogma de la fe de la religión cristiana, según el cual en Dios hay tres personas distintas. Note usted, tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego añade una nota diciendo: la Trinidad es uno de los dogmas católicos más difíciles de razonar. Bien, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, no encontramos que haya tres personas y mucho menos que sean distintas. Pues vimos en Efesios capítulo 4, vamos a volver ahí a Efesios capítulo 4, haciendo referencia cómo
la iglesia es un cuerpo y un espíritu, de la misma manera que en Dios también hay un cuerpo y un espíritu. Vuelvo a leer lo que dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. No hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, no hay tres personas. Hay un solo cuerpo, refiriéndonos a una sola persona, Jesucristo, en el cual Dios se manifestó como hombre. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados de esa misma manera a una misma esperanza de vuestra vocación. Y el texto otra vez dice, un Señor, una fe, un bautismo. No puede haber dos señores porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, quiero ampliar un poquito más el concepto de los señores o de servir a dos señores, según lo cual se refirió el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. Alguien interpreta que dos señores, servir a dos señores, es como tener dos amos, dos trabajos. Sin embargo, eso es posible si usáramos ese mismo ejemplo de que es como tener dos patrones. Eso es posible. Hay quienes pueden servir a dos patrones y hasta más. Pues hay quienes tienen un trabajo o dos trabajos, sirven a más de un patrón. Hay quienes tienen diferentes obras, trabajos, los que se dedican, por ejemplo, a la construcción, tienen un patrón aquí en esta obra, tienen un patrón allá en aquella obra. Entonces, eso es muy posible, pero el Señor Jesús no se refirió a ese tipo de señores, a ese tipo de amos. El Señor Jesús, ubicando en el tiempo que está hablando, habló de los señores que eran dueños de esclavos, sí, de esclavos. Y esos señores eran los dueños, los propietarios. Los esclavos no podían hacer ninguna otra cosa que no fuera estrictamente bajo la voluntad de su amo o de su señor. Y en ese sentido, quienes estaban en una esclavitud bajo un señor, bajo un amo, que de él dependían totalmente qué es lo que hacían, a dónde salían, qué vestían, todos los aspectos, si calzaban o no usaban calzado. En los tiempos antiguos, lamentablemente en la esclavitud, los esclavos no eran dignos de usar ni siquiera un calzado, andaban descalzos, no eran dignos de salir de la propiedad de su amo o de su señor. Bien, a esos tiempos se está refiriendo el Señor Jesús en ese entorno que existía en aquel tiempo. Claro, el Señor se pone como nuestro Señor, pero un Señor, un amo bondadoso y misericordioso. Bien, entonces, entendiendo entonces el sentido y el entorno a lo que el Señor Jesús se refería, en ese sentido sí queda claro que ninguno puede servir a dos amos, ninguno puede pertenecer a dos dueños. Ninguno podía haber sido comprado a la vez por dos señores y servir a dos. Entonces, definitivamente, en el contexto y en el entorno que rodeaba al Señor Jesús en esos tiempos, allí nadie podía servir a dos señores o a dos amos. De la misma manera, no podemos entender, no podemos creer que
Dios Padre, como lo llama la Trinidad, sea un Señor y Dios Hijo sea otro Señor. Porque si así fuera, ninguno puede servir a dos señores. Vamos a continuar viendo en el nombre del Señor Jesús esta enseñanza. Y ya que mencioné esto, vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Gloria a Dios. 19 de Mateo, versículo 17. ¿Lo tenemos? Voy a leer desde el versículo 16, dice: en el nombre de Jesucristo. He aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo, ¿cuántos? Sino solo uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué leo este versículo? Meditaba el día de hoy acerca de este tema. Bueno, si en la mentalidad, en el lenguaje del Señor Jesús, hubiera habido mención de dos o de tres, el Señor no hubiera dejado reducido o limitado a que solamente hay uno bueno, Dios, porque entonces preguntaríamos, ¿qué del Hijo? ¿No es bueno también? ¿Qué del Espíritu Santo? ¿No es bueno también? Digo, en el supuesto de que fueran tres personas diferentes. Pero aquí el Señor está diciendo que solamente hay uno bueno y ese uno es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Mateo 23 también, ya que estamos ahí en Mateo 23, capítulo 23, versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno, otra vez vuelve a mencionar en singular, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno solo es nuestro maestro. La palabra maestro, revisé cuál es su definición en el griego, es la palabra didáskalos. Y dice, la palabra en griego maestro viene de la palabra magis, que significa más, que encontramos en palabras como magisterio, obviamente en la palabra más, en la palabra jamás, en la palabra demasiado, etcétera. Se asocia con una raíz indoeuropea, meg, meg, presente en el griego, megas igual a grande, importante. Ahí está una definición de la palabra original en el griego maestro, que viene de ahí es de donde se deriva la palabra que se usa mucho actualmente como mega, algo grande. Y bien, Cristo Jesús está diciendo que uno es vuestro grande.
Según la definición etimológica, el grande. De ahí viene la palabra maestro, entonces, el que es grande. Uno solo es. No hay dos, no hay tres, sino uno es vuestro maestro. ¿Y quién es? El Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver que la enseñanza de que Dios es uno es básica, es importante en toda la historia de la Biblia y en especial del pueblo de Israel, que fue conocido entre los demás pueblos como un pueblo monoteísta, mono de uno, teísta de Dios. Es decir, que se distinguieron entre los demás pueblos, entre las demás naciones, como un pueblo que adoraba y servía solamente a un Dios, un solo Dios. Y nosotros servimos al mismo Dios de Israel, pues está escrito: de Jerusalén saldrá la ley y de Sión la palabra del Señor. Entonces, para nosotros es muy importante cuál es el concepto, cuál es la enseñanza en el pueblo de Israel, en los mandamientos dados a Israel. El texto al que me refería de que la ley sale de Jerusalén está en Isaías 2 y le voy a dar lectura, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces fue y es del pueblo de Israel y especialmente de Jerusalén que sale o que habría de salir la palabra del Señor. Entonces es muy importante entender cómo cree, cómo enseña o cómo fue enseñado el pueblo de Israel desde la antigüedad. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a ir a un mandamiento, al principal mandamiento dado a Israel, conocido también como el Shema. ¿Qué quiere decir Shema? Shema quiere decir oye, escucha, oye, obedece. Eso quiere decir Shema, la palabra del hebreo. Y comienza diciendo con el texto que vamos a leer en el versículo 4 de Deuteronomio 6, empieza diciendo esa expresión: oye, escucha. Voy a dar lectura, dice el versículo 4: oye Israel, escucha Israel, pon atención Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué dice? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Cuáles palabras? El mandamiento principal: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es la enseñanza central, la enseñanza fundamental dada al pueblo de Israel y también a nosotros como iglesia. El Señor Jesús reafirmó esta enseñanza ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 12, Evangelio según Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Escuchó bien? Sí, estamos hablando del primer o del principal mandamiento de todos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primero que el pueblo debería de entender esta gran verdad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solamente hay uno, solamente es uno. Vamos a ver volver al Antiguo Testamento, ahí a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos ahí, versículo 6. Dice ahí la palabra de Dios. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Fuera de mí, aparte de mí, no hay Dios. Él es el único Dios. Sigue diciendo versículos 7 y 8. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, escuche bien, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro fuerte, dice el Señor, no conozco ninguno. Si fueran dos personas, si fueran tres personas, bueno, pues es qué malo que estuviera concentrando solamente la importancia de él y ignorando a los otros dos. Pero claro que no está ignorando a nadie porque el texto dice esta gran verdad, que no hay ningún otro Dios fuera de él. Capítulo 45 de él mismo, versículo 5 y versículo 6 dice en el nombre de Jesucristo, yo el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Y luego como que se firma el Señor diciendo, yo el Señor y ninguno más que yo. No hay ningún otro. Solo Él está diciendo en una forma clara, en una forma muy contundente, yo el Señor y ninguno más hay. Yo el Señor y ninguno más que yo, no hay más que yo, dice el Señor. Entonces está bastante claro que no hay otro fuera de Él. Ahí mismo en este capítulo 45, vamos al versículo 21, dice en el nombre de Jesucristo, publicad y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor?
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ningún otro, o sea, no hay ninguna otra segunda persona, no hay ninguna otra tercera persona, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay más. No hay más. Fuera de Él no hay más. Él es el único. Ahí mismo en Isaías, capítulo 46, versículo 9, dice también en el nombre del Señor Jesús: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Por si a alguien le quedara alguna duda, que tal vez la segunda persona de la Trinidad es semejante, bueno, pues aquí está diciendo Dios, el único Dios: nada hay a mí semejante, nada, ningún otro semejante a Él. Entonces, qué importante considerar en la Biblia, en las Escrituras, que solamente hay uno. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, precisamente antes de Mateo. Gloria a Dios. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Dice en el nombre de Jesucristo, el versículo 10, Malaquías 2:10. Pregunta, y es una pregunta que nos llama a reflexionar, a confirmar o reafirmar. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Uno. ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Se da cuenta? Uno solo, un mismo Dios. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Un solo Dios es el que nos ha criado, uno solo. No hay dos, no hay tres, o como le llaman algunos por ahí, que Cristo es el obrero maestro. No, no hay un segundo, no hay un tercero, solamente uno. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El Evangelio según Juan, capítulo 10. Evangelio según Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 30. Es un texto muy breve que dice una gran verdad. Yo y el Padre una cosa somos. Somos una cosa. No son dos, no son tres. Repito, la Biblia no habla de Trinidad o de la palabra Trinidad. Tampoco dice la Biblia que sean tres personas. Solamente habla de la persona de Jesucristo como hombre, que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de un cuerpo de carne y de sangre. Por eso solamente hay un cuerpo en la divinidad. Solamente hay una persona, la persona de Jesucristo. Pero es uno solo, no hay dos personas, no hay tres. Y aquí el Señor Jesús está declarando: yo y el Padre una cosa somos. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ir más adelante, ahí a Romanos, capítulo 3 de la carta a los Romanos. Gloria a Dios.
versículo 29 y 30, dice en el nombre de Jesucristo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es, ¿cuántos? Dios es uno, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Porque Dios es uno. Independientemente de cómo lo crea usted, cómo lo entienda, debemos de centrarnos en la Biblia, que la Biblia en una forma clara dice que Dios es uno. Luego entenderemos, si Dios le da la revelación, que Jesucristo no es ni una segunda persona, mucho menos un segundo Dios en una menor dimensión, por supuesto que no. La Biblia dice, Dios es uno. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo a Romanos, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesucristo: porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, aquí en el versículo 17, resumiendo, dice que habla de los que reinarán en vida, y esto será posible no gracias a la Santísima Trinidad, no gracias a dos o a tres, sino esto será posible por uno solo. ¿Y quién es ese solo? Jesucristo. Es que solamente hay uno, solamente es uno. No son dos, no son tres. Seguimos escudriñando la palabra de Dios. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesucristo: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un solo Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que, ¿cuántos dioses? Un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo. No se hacen dos. Ese mismo Padre es el mismo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Si no fuera el mismo Dios, entonces habría una contradicción en el mismo texto. Si se tratara de dos, pues que el texto dice en forma clara, nosotros no tenemos más que un Dios, un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros por él, y un Señor Jesucristo. O sea que, como vimos en el estudio pasado, cuando aparece
Padre y nuestro Señor Jesucristo, en los saludos de Pablo, se refiere a que Dios es Padre y es nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo, un solo Dios. Vamos a seguir considerando cómo el Nuevo Testamento reafirma, confirma y reafirma esta gran verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 3, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Y luego dice el versículo 5, porque hay, ¿cuántos dioses? Porque hay un Dios. Y dice la versión antigua, asimismo, o sea que el mismo Dios se hizo a sí mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está la única persona en la divinidad, Jesucristo, hombre. Pero el texto comienza diciendo y confirmando esta gran verdad, porque hay un Dios. Y ese Dios se hizo un mediador entre Dios y los hombres por Jesucristo, hombre. Hay un Dios. Antes de sacar sus propias conclusiones o que en su entendimiento le favorezca creer que hay tres personas distintas en Dios, acepte este principio que dice la palabra de Dios, esta declaración, porque hay un Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a Gálatas, capítulo 3, la carta a los Gálatas, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 20, dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer el 19 también. 19 y 20. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es, ¿cuántos es? Uno, pero Dios es uno. Ahí está esta gran verdad, Dios es uno. Santiago, vamos a la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago que es el mismo que Jacobo. Lo tenemos, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Hace bien o hace mal? ¿Qué dice ahí el texto? Bien haces. Si crees y has llegado al entendimiento y a la conclusión de que Dios es uno, bien haces. Lo dice, también los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios saben que Dios es uno y estos tiemblan. Gloria a Dios. Dios es uno solamente. Apocalipsis capítulo 4. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 4. ¿Lo tenemos? Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 al 3.
Dice ahí la palabra de Dios: después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, he aquí, ¿cuántos tronos? Un trono, un solo trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba, ¿cuántos estaban sentados? Uno sentado. A mí se me enseñó con imágenes cuando vivía en mis tradiciones que mis padres me enseñaron, y recuerdo una imagen donde estaban 3 sentados, o 2 sentados y una paloma en medio de ellos. Pero la Biblia dice que solamente hay un trono y uno es el que está sentado en el trono. No son 2, no son 3, es uno solo. Esta es la gran verdad de la palabra de Dios. Esta es la gran verdad de las Escrituras. Pero alguien ve a 3 personas, y una de las principales escrituras que supuestamente prueban que hay 3 personas, la toman de Mateo capítulo 3. Vamos ahí a considerar esa escritura. Mateo capítulo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un mensaje que dice: tenemos problemas para reproducir tu video. Confírmenme por favor si me siguen escuchando, si me siguen viendo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3. Dice la escritura en el versículo 16. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios. Consideren esta escritura entonces como la palabra de Dios menciona este acontecimiento, y aquí es donde se ve al Señor Jesús, se ve al Espíritu de Dios que descendía como paloma, otra persona en la supuesta Trinidad, y la voz, dicen ellos, desde los cielos, la voz del Padre, y ahí es donde dicen, ahí están las 3 personas. Pero ¿cómo explicamos esto? Bueno, en realidad, para quienes hemos entendido que Dios es uno y que Dios se manifiesta de diferentes maneras, y mayormente si hay un propósito, en realidad no hay ningún problema. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a considerar entonces, primero, tenemos al Señor Jesús como hombre, que es, repito, la única persona en la divinidad, el único cuerpo donde Dios se manifestó. Y luego, el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y quiero aclarar el versículo 17, que no dice: he aquí una voz desde los cielos, como si la palabra o la voz estuviera saliendo desde los cielos, sino que dice: he aquí una voz de los cielos. ¿Cuál es la voz de los cielos? Pues la Escritura, la palabra de Dios. Esta es la voz de los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Vamos a considerar por qué sucedió esto así. Vamos ahí al Evangelio según Juan. ¿Por qué se manifestó el Espíritu Santo descendiendo? No dice que era una paloma, sino descendió como paloma. Es decir, usa en forma semejante. Descendió como paloma. Vamos al Evangelio según Juan. Si me siguen viendo, qué bueno. Gloria a Dios. Así voy a continuar, ya que el último mensaje que tengo es que me siguen viendo, aunque yo tengo problemas para ver el video en mi pantalla. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer desde ahí. Dice: en el nombre de Jesucristo. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Otra vez haciendo la aclaración en forma semejante, no que el Espíritu Santo sea una paloma, por favor. Vio al Espíritu Santo y descender como paloma y reposó sobre él. ¿Con qué propósito es que se manifestó Dios o el Espíritu Santo de esa manera? Bueno, sigue diciendo el versículo 33. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, o esa visión que vio, o esta forma de descender el Espíritu Santo como paloma, fue una señal para Juan el Bautista, para que Juan lo reconociera. Esa fue la señal que le fue dada y que se le dijo muy claramente: sobre quien vieres descender el Espíritu que desciende como paloma, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio, ahí está, ¿por qué sucedió aquello? He dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto sucedió de esta manera con un propósito. Ahora, Dios estaba en Cristo. ¿Acaso porque descendió esa señal como paloma descendiendo a él? Digo señal porque Juan así lo menciona. Juan el apóstol menciona lo que Juan el Bautista se le fue dado como una señal: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es. De esta manera lo vas a reconocer. Entonces Dios estaba en Cristo y podía estar a la vez en esa manifestación descendiendo el Espíritu Santo como paloma. Por supuesto que sí. Y podía Dios a la vez estar en esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me ha complacido. Por supuesto que sí. Dios se puede manifestar en diferentes formas y en diferentes lugares, y no son dos, no son tres, sino es el mismo Dios manifestándose en este caso en la persona de Jesucristo, manifestándose como paloma descendiendo y manifestándose
en esa voz que habló de los cielos. No dice desde los cielos, sino la voz de los cielos. Quiero compartirles un texto ahí en 1 Corintios capítulo 12, para que podamos comprender un poco más cómo Dios puede moverse y manifestarse en diferentes lugares y de diferentes maneras, como fue en este caso. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice en el nombre de Jesucristo: empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es el mismo Espíritu. No es un espíritu diferente, está diciendo que es el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 5, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es el mismo. Versículo 6, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho o para edificación. Versículo 11 dice, mas todas estas cosas obra ¿quién? Obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Todas estas cosas, el Espíritu de Dios manifestándose de una y de otra manera, el Señor o el mismo Dios, como dice el versículo 6, el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Bueno, pues todas estas cosas, dice el versículo 11, obra uno solo, obra uno, y es el mismo Espíritu. Entonces, de la misma manera, en aquella señal que se le fue dada a Juan el Bautista para que reconociese al Señor, es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, o como dice aquí el versículo 11, todas estas cosas obra uno solo, no dos, no tres, obra uno solo. Y así como aquí se manifiesta el Señor sanando, en otro lugar a kilómetros de distancia también se manifiesta ya dando palabra de sabiduría, y en otro lugar, al otro extremo de la tierra, también se manifiesta el Señor sanando y obrando un milagro. No son tres. Aunque Dios, el mismo Espíritu es, se puede manifestar en su omnipresencia de diferentes maneras. Eso no da pie a entender o a creer que haya dos o que haya tres. Entonces, entendiendo eso, ese pasaje de Mateo que acabamos de leer, Mateo capítulo 3, en realidad no está hablando nunca, dice el texto, no nos enseña que sean tres personas, y mucho menos que sean distintas. Entonces, qué importante entender la Escritura. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora sí, dejé de ver la imagen totalmente. Confírmenme nuevamente si me siguen escuchando. Ya estamos en la parte final. Bien, entonces Dios se manifestó en Cristo en ese momento, se manifestó descendiendo su Espíritu Santo como paloma, y se manifestó en esa voz de los cielos que habló para dar testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Él es omnipresente y Él puede manifestarse de diferentes formas. Dios en el principio
se manifestó como Padre. Dios en la redención se manifestó como Hijo. Y ahora en la renovación, en la consolación, se manifiesta como Espíritu Santo. Por eso es que él mismo dijo, no os dejaré huérfanos. Voy a volver a leer por último ese pasaje que leíamos la vez pasada, Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice, yo rogaré al Padre. Quizás alguien diga, ahí están, dos. Vamos a terminar de leer. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces ahí alguien puede ver tres. El que está diciendo yo rogaré al Padre, obviamente el Padre segunda persona y el consolador la tercera persona. Conste que no dice eso la Biblia, pero ese es el razonamiento erróneo de la Trinidad. Bien, el Señor, sin embargo, termina diciendo en los siguientes versículos 17. Al Espíritu de verdad, hablando del Consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? El Señor Jesús. Y ahora dice, y será en vosotros. ¿Quién es el que dijo que iba a ser en ellos? El Espíritu de verdad. El Consolador será en vosotros. Y la preposición en quiere decir dentro de vosotros. Será en vosotros. Y luego termina diciendo, no os dejaré huérfanos. Se pone ahora como Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Termina poniéndose como el Espíritu de verdad, el Consolador. Entonces, Dios se manifiesta en la creación como Padre, Dios se manifiesta como Hijo en la redención, el mismo Dios se manifiesta consolando como el Espíritu Consolador y el Espíritu que nos guía a toda verdad. Damos muchas gracias a Dios por su palabra. Y antes de hacer cualquier otra conjetura, de hacer su propio razonamiento, piense en las declaraciones bíblicas que encontramos en la Escritura. Dios es uno, porque hay un Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios es uno y uno su nombre. Vamos a orar y vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por encontrar en tu palabra esta gran verdad. Dios, oh Señor, tú, nuestro Dios, eres solamente uno, el único Dios verdadero. Tú dijiste, nada hay a mí semejante. Fuera de mí no hay otro. Tú eres el único, Señor. Y aunque te has manifestado de diferentes maneras, como Padre, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo consolando, no es que haya tres, o no es que sean tres personas. Nunca encontramos eso en la Biblia. Es un razonamiento de hombres que ha concluido eso, que Dios sea tres personas distintas. Nosotros seguimos encontrando que aunque tú te manifiestas y te has manifestado de diferentes maneras, pero nosotros no tenemos más que un Dios, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Señor, una fe y un bautismo. Solamente hay un solo Señor, un solo Dios. Maestro bueno, uno solo es nuestro Maestro, el Cristo. Señor, gracias porque has revelado estas cosas a los pequeñitos, a los sencillos de corazón.
Yo te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y que sean alumbrados con el entendimiento, con la revelación de tu palabra, para que no creamos a doctrinas de hombres, a tradiciones según o conceptos, mandamientos de hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, sino creamos solamente a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura. Oye, Israel. También podemos decir a tu iglesia, oye, iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Te adoramos y te bendecimos, nuestro único Dios y Salvador. Gracias, muchas gracias.